El Panteón de San Fernando, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, es uno de los cementerios más antiguos, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, y también uno de los que posee más misterios y leyendas. Hay relatos que mencionan cómo ocurren fenómenos extraños donde se asegura que se llegan a ver espectros vagando en este lugar. Cerrado desde 2017 por el sismo, los daños que motivaron el cierre del museo provienen de la iglesia de San Fernando, que da su nombre al panteón, pues el contrafuerte del templo que da hacia este lugar, en algún momento se corría el riesgo de que, si ese contrafuerte se dañaba más o colapsaba, el templo completo caería hacia el museo. El panteón funcionó como sitio de entierro entre 1823 y 1872, siendo el lugar de reposo de varios personajes históricos, un sitio en el que liberales y conservadores descansaban juntos por la eternidad. Por algún tiempo la tumba de Miguel Miramón, que es la primera que vemos al entrar al panteón, fue la más impresionante, hasta que poco a poco fueron llegando más personajes a este lugar. En 1833, tras ser completado, el presidente Antonio López de Santana decretó la apertura de los panteones privados a todo público por la epidemia de cólera que azotaba el país. El Muro de los Párvulos es uno de los más importantes del Panteón de San Fernando. Ahí se ubican los nichos dedicados a los niños, que son muchos porque en la época murieron por cientos a consecuencia de la peste que azotó la Ciudad de México en 1833. Dado que en ese momento reinaba el romanticismo, muchos de los epitafios que acompañan a estos nichos son poemas escritos por los padres a sus hijos muertos. 16 columnas de mármol levantan el pesado techo de piedra que simula el templo griego del Partenón, develado en 1880 por don Porfirio Díaz, considerado una de las piezas escultóricas más importantes del arte mexicano. Esculpida en mármol blanco de Carrara por los hermanos Juan y Manuel Islas, dos de los artistas más afamados de la época. A su muerte, el entonces presidente Benito Juárez fue trasladado a San Fernando, que era el panteón de hombres ilustros de la ciudad. Su esposa había fallecido ya un año antes. Cabe resaltar que el rostro que vemos en la tumba es el que tenía el presidente en ese momento, ya que fue basada en una máscara que se hizo para este propósito. Y notamos que también es una referencia a la obra de La Piedad de Miguel Ángel, donde la patria tiene en sus brazos al benemérito de las Américas. Juan de la Granja fue pionero en la implementación del telégrafo en nuestro país, pero su leyenda también es interesante, ya que se dice que su estatua cambia el bastón de mano en mano. No solo eso, sino que además abre y cierra los ojos en distintos momentos del día. Por las noches se afirma que se ve caminando por el panteón con otras personalidades que aquí descansan. Y es por eso que esta figura es muy respetada dentro de este lugar. Juan de la Granja. Vicente Guerrero tiene su lugar en este panteón, sin embargo, es bien sabido que sus restos fueron retirados para colocarse en la columna de Independencia junto con otros héroes de la Independencia. Esta tumba tiene resguardo porque, como podemos notar, las letras doradas que tienen su nombre quisieron ser retiradas. Esta fue la tumba de Ignacio Zaragoza cuando estuvo aquí, pequeña en comparación con la que hoy está en Puebla. Se encuentra resguardada por las Águilas de la República, siendo por cierto el tifus y no una bala el que acabó con su vida el mismo año de su victoria, aunque cabe decir que no murió precisamente en la cama, ya que pese a todo se dice que seguía en el campo de batalla. Ignacio Zaragoza. Esta tumba del general y presidente de México, Ignacio Comonfort, fue colocada aquí en febrero de 1868, cuando Juárez ordenó que sus restos fueran trasladados al Panteón de San Fernando. Comonfort había sido enterrado primero en San Miguel de Allende, donde le erigieron un monumento que aún existe, pero se encuentra hoy día muy abandonado. Dicen que muchas personas han visto a una mujer de blanco recorrer las inmediaciones del panteón. Se dice que la mujer es Dolores Escalante, quien fuera pareja del político José María Lafragua y que murió un mes antes de llegar al altar. Su epitafio dice: llegaba ya al altar feliz esposa, y allí la hirió la muerte. Aquí reposa. Por ello se menciona que su espíritu ronda por ahí.
La fragua y ella se conocieron hacia 1845 y se comprometieron años después, pero cuando decidieron casarse, pocos días antes de la boda, ella muere. La tumba ostenta un reloj de arena con alas que representa el tiempo y la vida, antorchas invertidas que aluden la vida que se apagó, una mariposa que representa el alma desprendida del cuerpo y una jarra inclinada en 45 grados como alegoría del cuerpo sin alma que reposa en la tumba. En este panteón, en una tumba modesta, podemos hallar la de Tomás Mejía, mandando enterrar aquí por Benito Juárez. Mejía fue una persona muy creyente, pero cuando murió no pudo ser sepultado, ya que su viuda, Agustina Castro, carecía de recursos. Así que ella recibió el cuerpo embalsamado y lo sentó en su casa con uniforme de gala, y así lo tuvo 3 meses. Recordemos que Mejía fue mandado fusilar por Juárez junto a Maximiliano y Miramón. Pero vayamos por más datos. En 1935 el Panteón de San Fernando fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 1968 recibió una magna restauración en ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en México. Durante los años 70 y 80 el panteón sufrió diversas modificaciones por la celebración de los centenarios luctuosos de Juárez y de Francisco Zarco, así como por el terremoto de 1985. La recuperación del museo, también dañado en 2017, cuenta con 3.5 millones de pesos provenientes del Programa Nacional de Reconstrucción, mientras que el templo recibirá 12 millones de pesos de la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México. San Fernando del Rey es de los inmuebles más complicados a recuperar, ya que no solo tiene dañado el contrafuerte, sino la cubierta y la parte de los anexos del templo donde se registraron varios colapsos. Después de que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil de Dolores, San Fernando quedó cerrado y su finalidad era solo la de conservar los restos de las personas ilustres ya enterradas allí. Y así permaneció durante el Porfiriato hasta que en 1900 se planeó la destrucción para construir un monumento Panteón Nacional a espaldas de él, en la actual calle de Héroes, que tomó su nombre de este proyecto. Parecía que el Panteón Nacional sería terminado con éxito, pero el estallido de la Revolución Mexicana y una mala cimentación de la cripta central impidieron que fuera construido en su totalidad. San Fernando perdió algunos muros por esta obra, pero sobrevivió al pasar de los tiempos del caos en el país. Y como notas adicionales vamos a decir, por ejemplo, la fragua no se casó y cuando falleció fue enterrado allí mismo. Los arcos que están en el panteón dicen que pertenecían a los que estaban antes en la villa. Se consideraba que era muy exclusivo porque en comparación estamos hablando de 50 pesos que costaba ser enterrado aquí contra 8 de un panteón, digamos, normal. El panteón se cerró por el sismo del 2017. Dato adicional, si ustedes pueden notar, no hay cruces en este panteón y no es por otra cosa sino porque en algún momento fueron robadas. El ayuntamiento administró este panteón y al ver que ya se encontraron aquí enterrados grandes personajes ilustres, el gobierno lo declaró Panteón de Hombres Ilustres. Y aunque Benito Juárez fue el último personaje inhumado en este panteón en 1928, por decreto presidencial se abrió el nicho especial en honor a la bailarina Isadora Duncan, cuyos restos originalmente están enterrados en Francia, pero han sido en reconocimiento a sus aportes a la danza mexicana. Y esto, amigos, pues es el Panteón de San Fernando. Espero que les haya gustado. Mi nombre es César Buenrostro.